Seguimos nuestro recorrido por este Evangelio y vamos ahora a los versos 14 al 29 del capítulo 9. Marcos 9, versículos 14 al 29. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Cuando llegaron los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él los saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a mi hijo, porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿si puedes? Al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Hasta allí la lectura para hoy. Nosotros vimos la semana pasada que Pedro, Jacobo y Juan, al ver la gloria de Cristo allí en el monte, quisieron permanecer en lo alto, haciéndose algunas tiendas, unas carpas, unas enramadas. Pero vimos también que había que descender. Abajo del monte de la gloria estaba la cruz y la muerte. Abajo del monte de la gloria estaban los problemas y dificultades. Y en el instante en que Jesús y sus discípulos descendieron del monte, aparecen los problemas. Los otros 9 discípulos estaban discutiendo con un grupo de escribas. Y nos dice el texto que los discípulos habían intentado un exorcismo y habían fallado. Y probablemente a raíz de esto los escribas se burlaban de ellos por su incapacidad y también blasfemaban contra Jesús, diciendo cosas tales como: ustedes son unos farsantes, igual que su maestro. El resto del texto describe el diagnóstico de Jesús, de Cristo, del problema, y su respuesta tanto en palabra como en acción. Y la respuesta es una que la iglesia de hoy necesita, tanto o más que los discípulos de aquel entonces. Por ello, hoy quiero compartirles el siguiente tema: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y lo primero que vemos es la impotencia por causa de la incredulidad. La impotencia por causa de la incredulidad. La respuesta inicial de Jesús, tal como se encuentra registrada en nuestro texto, fue tanto un diagnóstico como un clamor emocional de su corazón. Digo esto porque si ustedes se fijan aquí en el verso 19, él dice: ¡oh! Y esa expresión "oh"
rara vez se usa para dirigirse a otros directamente, tal como lo vemos aquí. Entonces, lo que vemos en esta frase, en este clamor de Jesús, es el resultado de una profunda emoción que él está experimentando en este momento. Él dice: ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Fíjense, Jesús experimentó dolor. Jesús experimentó exasperación. ¿Por qué? Bueno, porque estos 9 discípulos que habían quedado, quienes anteriormente habían sido llamados por Jesús, comisionados por Jesús para estar con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera demonios, habían fracasado. Antes habían tenido éxito, pero ahora eran absolutamente estériles. Ahora, si observamos el texto, nos vamos a dar cuenta que el fracaso de estos 9 discípulos no se debió al hecho de que no lo intentaron. Al contrario, ellos hicieron, podríamos pensar o suponer, lo mejor que pudieron. ¿Su problema cuál era entonces? No era el hecho de no haberlo intentado. Intentaron expulsar al demonio, pero no pudieron. ¿Cuál fue entonces el problema? El problema fue la incredulidad. La incredulidad. Ellos creían en los exorcismos. Antes habían expulsado demonios. Creían en sí mismos. Antes ellos mismos habían expulsado demonios. Pero ahora, ¿cuál era el problema? No estaban depositando su fe en Jesucristo. No estaban depositando su fe en el Señor. Y Jesús, recién salido de la gloriosa transfiguración, estaba desconsolado al presenciar eso. Por eso les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Creo que las palabras de Jesús son muy pertinentes, son muy apropiadas para la iglesia hoy. Vemos una iglesia, en términos generales, muy bien equipada. Una iglesia muy rica en muchos sentidos. Una iglesia muy instruida. Si ustedes piensan en la iglesia evangélica en Chile, hace unos 50 o 60 años atrás, era completamente diferente a la iglesia evangélica en Chile hoy. Antes, en Chile, se catalogaba a los evangélicos ¿de qué? De ignorantes, de gente del pueblo, de gente que no tenía conocimiento. Muchos de ellos ciertamente pertenecían a las clases más bajas, a las clases más pobres, a la clase obrera. Pero hoy en día, ¿qué vemos en las iglesias? Muchos profesionales, muchos que tienen emprendimientos. O sea, vemos una iglesia en términos generales con recursos. Una iglesia que ha tenido muchos privilegios. Una iglesia con instrucción. Sin embargo, vemos que esta misma iglesia, con tantos privilegios, es una iglesia en muchos sentidos infructuosa. Una iglesia que no da fruto. Una iglesia que no crece. Por eso no podemos ni nos atrevemos a poner en duda el diagnóstico de Jesús aquí. Porque si aceptamos sus palabras y las escuchamos con atención, vamos a ver que el gran obstáculo para que el poder en la iglesia sea real, sea tangible, es ¿qué cosa? La incredulidad. Incluso en medio de aquellos que se dicen cristianos. Vemos entonces, como primera cosa, la impotencia por causa de la incredulidad. Pero el texto también nos habla del poder a través de la fe. El poder a través de la fe. Marcos nos dice que Jesús mandó que le trajeran al joven endemoniado. Dice: tráiganmelo. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, nos dice el texto que inmediatamente hizo que el joven convulsionara,
cayó al suelo y se revolcaba echando espumarajos por la boca. Una escena terrible, una escena muy dura. Los tiempos que utiliza aquí Marcos son muy gráficos. El joven siguió rodando por el suelo y echando espuma por la boca. Y vemos en esto ¿qué cosa? Una demostración del odio frenético que las potestades demoníacas tenían contra Jesús. No soportaban ver a Jesús, no soportaban estar en la presencia de Jesús. Luego Jesús le pregunta al Padre, verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense que Jesús le permitió a este hombre hacer ¿qué cosa? Desahogarse. Echar fuera toda su frustración. Reconocer también cuán extrema era la situación de su hijo. Piensa por un instante en cómo se sentía este padre al ver a su hijo quemado. Dice que muchas veces lo tiraba en el fuego, todo cortado, lacerado por las piedras cuando se revolcaba en el piso. ¿Cuántas veces el padre vio a su hijo con los ojos perdidos, mirando hacia cualquier lugar? ¿Cuántas veces el padre vio en los ojos de este hijo pavor? Y a causa de estas convulsiones, a causa de esta posesión demoníaca, nos dice el texto que no podía hablar, no podía oír. Cualquiera que sea padre o madre puede imaginar el dolor de este hombre. ¿Cómo sufrimos cuando a nuestros pequeños algo les pasa? Una leve herida causa un dolor profundo en nuestros hijos. Ya cuando es algo más grande, se quebró un brazo, nos sentimos muy mal. ¿Cómo duele ser un padre con un hijo así? Un hijo que es poseído por el demonio, un hijo que el demonio tiene prisionero y que lo hace sufrir, lo tortura. Pero piensa también, no solo cómo se sintió el padre, piensa en cómo se sintió Jesús. De hecho, Jesús se preocupó por este muchacho como nunca nadie antes se había preocupado por él. Nunca ha habido compasión como la compasión de Jesús. Y esta compasión divina fue lo que provocó que el padre de este muchacho gritase de manera desesperada: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense, fue una súplica, como un anexo a la fe. No estaba seguro de qué sucedería. Sabía que Jesús podía ayudar a su hijo, pero la propia fe de este padre se había vuelto gravemente afectada ¿a causa de qué? A causa del fracaso de los discípulos en expulsar al demonio. Por eso este hombre le dice: si puedes hacer algo, ayúdanos. Entonces Jesús le dice: si puedes. Al que cree todo le es posible. Fíjate bien en la expresión de Jesús: si puedes. Esta expresión es clave para entender lo que Jesús está diciendo aquí. El padre del niño acaba de decir: si puedes hacer algo. Y Jesús está respondiendo en esencia de la siguiente manera: tú me dices a mí si puedes, pero ese no es el problema. Por supuesto que puedo. No, amigo mío, el problema no está conmigo. El problema está contigo. Todo es posible para aquel que cree.
¿Qué está haciendo Jesús entonces con este hombre? Está cara a cara delante de él y lo está desafiando a creer. Le está desafiando a creer. Y ciertamente cuando este hombre oyó estas palabras de Jesús, su mundo paró por un instante y la eternidad estaba delante de sus ojos, porque Jesús le estaba diciendo: cree, cree, cree. Ahora, ciertamente este es uno de los versículos más mal aplicados hoy. Hay gente que lo arranca de su contexto y lo convierte como en la razón más básica, más fundamental para suponer de que todos tus deseos se van a cumplir si tú crees. Si tienes suficiente fe, las cosas van a resultar. Hay algunos que incluso dicen que nuestra fe puede controlar a Dios siempre y cuando tengas una fe grande. Siempre y cuando tu fe tenga el tamaño suficiente. Dios tiene que hacer lo que tú le pidas si lo haces con fe. Pero, ¿qué tipo de religión es esa? Bueno, es una religión hecha por el hombre, es una religión centrada en el hombre. La verdadera fe jamás puede ir más allá de las claras promesas de Dios en su palabra. Porque cualquier cosa que va más allá de la palabra de Dios no es fe, sino otra cosa que se hace pasar por fe. Por ejemplo, pensemos en un padre que está extremadamente preocupado por la salud de uno de sus hijos. El hijo está enfermo y este padre anhela la recuperación de su hijo. Así que se dice a sí mismo: creo en Cristo, creo que Cristo puede sanar, creo que Él lo hará, voy a orar con fe y sé que voy a ser oído, que el Señor lo va a sanar. ¿Está equivocado? ¿Quién piensa así? Tal oración va más allá de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Ciertamente Jesús puede sanar al hijo de este hombre, lo puede hacer. Pero Cristo no le dijo que su hijo iba a ser sanado. Nuestra fe entonces a veces puede estar fuera de lugar. Y es allí donde muchos creyentes tropiezan. Pero también hay momentos en los cuales nosotros no creemos que Dios puede hacer alguna cosa. Y grandes cosas ocurrirían si oráramos por esas cosas. Salvación de pueblos enteros, avivamientos, poder en la iglesia, milagros tanto físicos como espirituales. Pero no oramos por eso. Entonces podemos caer en uno de los dos extremos. Un extremo es creer: Dios lo va a sanar porque yo creo que lo va a sanar y lo tiene que sanar. Y el otro extremo es: no voy a orar por sanidad. Dios sabe lo que hace. En la historia delante de nosotros, el padre de este muchacho fue llamado a creer porque Cristo le dijo a él que la fe era la condición para que su hijo se sanara. Cristo le dijo a este padre que la fe era la condición para que su hijo se sanara. Y este pobre hombre está allí delante de Jesús. Y Jesús le dice: no se trata de si puedo o no hacerlo, sino de creer, porque todo es posible para aquel que cree. Es decir, si este hombre no cree, su hijo se va a quedar tal y como está. Este hombre, insisto, no hagamos de un caso en particular algo general, una regla general. Le dijo eso a este hombre. Y después de esas palabras de Jesús, nosotros vemos que aparece una de las respuestas más grandes de toda la Escritura. El hombre dice: creo,
ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Fíjense, este es un hombre honesto. Tal vez podríamos pensar uno de los personajes más sinceros de toda la Biblia. Su fe era trémula, su fe era imperfecta, pero su fe era real. Fíjense, una fe que se declara públicamente y que al mismo tiempo reconoce sus debilidades y pide ayuda, es una fe real, es una fe verdadera, es una fe sincera. ¿Y qué palabra más animadora para nosotros es esta? ¿Por qué digo eso? Porque tú y yo no debemos pensar que somos unos hipócritas porque nuestra fe no es perfecta. Hay dos preguntas que siempre tenemos que tener presentes en nuestra vida. ¿Creemos que Dios puede hacer cualquier cosa? O mejor dicho, ¿creemos en este Dios todopoderoso que se revela en las Escrituras, sí o no? Y la segunda es, ¿creemos que el Señor hará lo que Él ha prometido hacer? Fíjense, una pregunta dice relación con su poder. La otra pregunta dice relación con su fidelidad. Él es todopoderoso, pero Él es fiel a sus palabras, a sus promesas. ¿Y qué sucedió? Bueno, el Padre creyó en Jesús, a pesar de su fe débil, a pesar de su fe trémula, a pesar de su fe imperfecta. Este hombre creyó en la promesa de Jesús y sucedió. Y sucedió. Y cuando Jesús entonces vio que la multitud corría hacia donde él estaba, reprendió al espíritu maligno y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. El joven yacía postrado, rígido. Espuma aún estaba en su boca. ¿Qué nos dice el verso 27? Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Fíjese qué bella escena descrita en palabras muy sencillas. La imago Dei, la imagen de Dios, fue restaurada en este joven. Ya no es aquel poseído de antes. Ahora está en su cabal juicio. La imago Dei fue restaurada y Satanás fue derrotado. Y Lucas agrega una nota interesante en su evangelio. Dice que Jesús se lo entregó a su Padre. Aquí está tu hijo. Aquí está. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Entonces, al ver cómo concluye esto, nosotros casi podemos escuchar los gritos de alegría, la fiesta que se armó en ese lugar. Imagínense los discípulos: lo hizo, lo logró, él pudo. Y todos los demás presentes con la boca abierta. Porque el Señor le devolvió a este muchacho la mente, el oído, el habla, la juventud, la esperanza. Y le dio fe. Queridos, el poder llega a la iglesia cuando hay fe. El poder llega a la iglesia del Señor cuando hay fe. No una fe perfecta, no una fe gigante. Fe en Jesús. Fe en quién es Él. Fe en su palabra. Fe en que Él cumplirá sus promesas. Ahí el poder de Dios se derrama en la iglesia. Pero hay algo más que decir. Por eso Marcos incluye un breve epílogo al final, en los versos 28 y 29. Entonces tenemos impotencia por causa de la incredulidad, poder a través de la fe y, en último lugar, poder a través de la oración. Marcos nos dice en el verso 28: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Y hay algunos manuscritos que agregan y ayuno. Oración y
ayuno. Nosotros sabemos que durante el tiempo en que Jesús había estado en lo alto del monte, los discípulos, los 9 restantes, se habían dedicado a la obra, al trabajo. Habían estado seguramente predicando y expulsando a los espíritus malos como era su costumbre, porque Jesús los había llamado a hacer precisamente eso. Y cuando llegaron a este demonio obstinado en particular, lo intentaron y fallaron. Pensemos, primero viene uno, Andrés, lo intenta, falló. Después viene Felipe, lo intenta y falló. Y así todos los demás. Lo intentaron y nada pasó. No funcionó. ¿Por qué? Es natural que nos preguntemos, ¿por qué? Bueno, la respuesta es que muy probablemente se engañaron a sí mismos al pensar de que en alguna forma, en alguna manera, el poder que habían recibido para el exorcismo estaba bajo su propio control y ellos podían ejercerlo según su propia voluntad. Cuando yo quiera, voy a echar demonios. Cuando me aparezca un demonio, yo lo echo. Porque Jesús me dio el poder para hacer eso. Entonces, ¿se olvidaron de qué? De orar. Olvidaron orar. Se olvidaron de que tenía que haber una dependencia total, absoluta, para que el poder de Dios fluyera en sus vidas. Y Jesús les estaba enseñando que la fe que trae poder es una fe que ora. La fe que trae poder es una fe que ora. Fíjense, el demonio hubiera sido expulsado hace mucho rato si los discípulos hubieran orado, si se hubieran entregado a la oración. El poder viene a través de una fe que ora. ¿Crees en el Cristo de la transfiguración como vimos la semana pasada? ¿Crees que Moisés y Elías aparecieron allí para dar testimonio de que Cristo es el cumplimiento de todo lo que enseña la ley y los profetas? ¿Crees que la gloria, la Shekinah, la gloria de Dios los envolvió en esta luz deslumbrante y que fue la voz del Padre la que oyeron Pedro, Juan y Jacobo en el monte? ¿Crees en esas cosas? Bueno, si crees en esas cosas, entonces tienes que creer en un Cristo que cumple su palabra y siempre lo hará. Y si crees esto, entonces tu vida se va a entregar cada vez más a la oración. Y habrá poder en tu vida, poder en la iglesia. Los demonios huirán. Las almas serán restauradas. Las almas serán sanadas. Una verdadera prueba de nuestro andar espiritual es nuestra vida de oración. Y debemos ser personas de oración profunda si creemos en el Cristo que se muestra aquí. Y eso significará poder. Poder. ¿Queremos ver una iglesia poderosa? ¿Queremos ver una iglesia que avanza firme en este mundo oscuro? Entonces pongamos nuestra fe en Jesús, creamos en su palabra, confiemos en sus promesas. Y si creemos en el Jesús poderoso que se nos revela en el Evangelio, entonces no cesemos de orar, no paremos de orar. La oración es un ejercicio santo en el que reconocemos que todos los recursos que necesitamos como cristianos, como iglesia, están en las manos de Cristo. Fe y oración. Estos dos medios, estos dos canales van a desatar el poder de Dios sobre su iglesia.